Hola a todos, sean bienvenidos a Propuestas para el Bicentenario, sección especial del Blog Jurídico Cognitio, que tiene como objetivo discutir posibles propuestas en determinadas temáticas. En el episodio de hoy conversaremos sobre la minería responsable. Para ello, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Soto, asociado del estudio Rubio, Leguía y Norman. Y por otro lado, el doctor Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Doctores, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes también. Para ello, empezaremos con la primera pregunta. ¿Qué proyectos mineros deberían destrabarse y qué tendría que hacer el nuevo gobierno al respecto? Doctor Tong, le doy la palabra. Gracias, Doménico. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y compartir este evento con Miguel Ángel. Eh, Respecto de qué proyectos deberían destrabarse, quizá yo empezaría por reflexionar sobre por qué algún proyecto necesitaría ser destrabado, ¿no? Porque, o sea, finalmente en nuestro país tenemos un régimen minero moderno, es un régimen además maduro, es un régimen que incentiva la inversión privada, que es fundamental para el desarrollo del país, eh, y en consecuencia, eh, por qué los proyectos en realidad deberían tener que ser destrabados, ¿no? Tenemos además una legislación ambiental moderna, súper competitiva, exigente, pero tenemos pues proyectos, entre comillas, trabados. Respecto de qué proyectos, en realidad yo opinaría que todos los proyectos debieran ser destrabados. Creo que no podemos darnos el lujo en un país en vías de desarrollo de perder la ejecución de un proyecto si este proyecto evidentemente pues cumple con los estándares requeridos, tiene sobre todo los permisos ambientales, mineros y demás que pudieran corresponder al desarrollo del proyecto. Entonces, eh, la verdad, eh, yo no desperdiciaría la oportunidad de destrabar todos los proyectos pequeños, medianos o grandes, porque nuestro país me parece que necesita todos ellos. No sé si Miguel Ángel coincide conmigo o tiene alguna otra apreciación. Sí, justamente, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y concuerdo plenamente contigo, Francisco. En realidad, eh, creería que no es centrarnos únicamente en algunos proyectos, por decirlo así, insignia o emblema, sino en realidad a dinamizar la actividad en sí. Y traigo a colación un tema, ¿no? Es bien sabido que lamentablemente en esta coyuntura política trae incertidumbre y el problema ha sido que justamente esta incertidumbre nos ha agarrado en un momento en que el contexto internacional económico sobre todo es muy favorable para el desarrollo de actividades mineras debido a la alza de algunos minerales. Entonces, definitivamente estamos quizás dentro de un nuevo boom minero, por decirlo así, debido al alto precio de algunos minerales. Y aquí la reflexión va en el sentido de que si bien muchas veces nos hemos concentrado en dinamizar o quizás los medios traen mucho a colación proyectos mineros de gran envergadura de explotación sobre todo, o sea, hemos podido escuchar pues Conga, Tía María, que evidentemente son proyectos que debieran desarrollarse. El tema va también porque hay otro segmento de la actividad minera que también debería dinamizarse, que es, por ejemplo, en la exploración. Entonces, definitivamente, si bien es importante hacer hincapié en aquellos proyectos que ya, digamos, están en una fase preconstructiva o una fase preoperativa, también debemos hacer o debe hacer esa incidencia el nuevo gobierno en aquellos proyectos de exploración, porque definitivamente las nuevas minas o los nuevos proyectos de gran envergadura, como en su momento fueron Conga, Tía María, las minas de Barrico y Anacocha, en algún momento fueron proyectos que fueron descubiertos. Y lamentablemente el Estado no ha tomado quizás la debida importancia respecto al desarrollo de este tipo de proyectos y de estas actividades, es decir, la exploración. Se ha dejado de lado durante algunos años el dinamizar y hacer
flexible el desarrollo de proyectos de exploración. Y cuando digo flexible no significa disminuir o relajar estándares, sino aplicar estándares razonables de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, no sé, un proyecto de baja intensidad en cuanto a impactos ambientales, por ejemplo, un proyecto de exploración de 5 o 10 plataformas de exploración, digamos que no debiera tener el mismo nivel de exigencia que un proyecto de exploración de mayor envergadura, 100, 200 plataformas, o quizás un proyecto ya de construcción o de explotación. Definitivamente los estándares y las exigencias debieran ser razonables dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del segmento también del titular minero. Entonces, en consecuencia, y coincidiendo con lo que mencionaba Francisco, definitivamente no es centrarnos en que se destrabe un proyecto en específico, sino en realidad a la actividad minera en general, y podría hacerse incidencia en algunas actividades como por ejemplo la exploración, porque el futuro del sector va a depender de las minas que hoy día se exploren y que mañana se descubren. Sí, quizás Perfecto. simplemente complementando la idea, creo que lo que falta o sea, se aprecia la falta de una política real, ¿no? Una política de país, de querer desarrollar la minería. O sea, a veces siento que el Ministerio de Energía y Minas está solo en el esfuerzo de promover la actividad minera y no hay una conciencia del Estado, no hay una política real de querer promocionar el desarrollo minero, que pasa desde el apoyo pues a los proyectos de exploración, que si no el país se queda sin minas del futuro, y hasta de la mediana y de la pequeña minería, ¿no? que realmente no se está dando las herramientas para poder desarrollar. Sí, muchas gracias por esa respuesta, doctores. Me dejó muy claro el tema. Ahora pasaremos con una siguiente pregunta. ¿Cómo han evolucionado los estándares ambientales en la minería del Perú? Para ello, le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Soto. Gracias, Domenico. Bueno, la primera reflexión sobre este tema es que el sector minero ha sido uno de los pioneros en cuanto a implementación de regulación ambiental, y definitivamente la evolución a partir del año 90 con el Código de Medio Ambiente y posteriormente con la regulación ambiental de minería del 93, definitivamente dejan en claro que el sector minero ha sido el pionero en la implementación de este tipo de regulación, de este tipo de medidas. En consecuencia, muchas veces los medios, quizás, y esto es una percepción que algunas veces se tiene de la actividad minera, que no ha tenido estándares. Y el problema va pues que en realidad la regulación ambiental empezó con mayor fuerza o con mayor claridad y estructura a partir de los años 90, lo cual no significaba tampoco que antes de ese año los titulares mineros pudieran haber hecho lo que quisieran. Definitivamente hay antecedentes, incluso antecedentes muy específicos de algunas empresas que se les exigió algunos estándares ambientales aun cuando no existía una regulación específica o aplicable expresamente. Y definitivamente desde el año 90 hasta el día de hoy, la regulación ambiental en minería ha evolucionado en la medida de ser mucho más exigente. Y como comentario general, en realidad la exigencia de una normativa ambiental no resta competitividad al sector. Lo que muchos inversionistas demandan no es que, como les comentaba, no es que se relajen las exigencias, en este caso ambientales, sino que estas exigencias sean totalmente transparentes y claras en su aplicación. Entonces, lo que viene sucediendo actualmente es que existen normas, existen regulaciones que debieran o que deben ser cumplidas y que los titulares mineros los cumplen, pero quizás hay un pequeño defecto, no en la norma necesariamente, sino en algunos casos de aplicación o interpretación de esa norma. Y es algo que en los últimos años escuchamos comentarios de muchos inversionistas, de muchas empresas mineras, de todos los estratos, de todos los segmentos, en los cuales la preocupación no va por la exigencia de la normatividad ambiental, sino más bien en su aplicación e interpretación.
Entonces, es claro y es evidente que la regulación ambiental en nuestro país y específicamente en minería, uno, ha sido la pionera, y segundo, nos enfrentamos o nos encontramos con una actividad totalmente regulada. En minería, todos los aspectos vinculados al desarrollo de la actividad se encuentran regulados por estándares y por lineamientos ambientales. No conozco una actividad o una etapa de la actividad minera que se escape a una obligación o a un lineamiento o directriz ambiental. En ese sentido, debo ser claro y transparente en el sentido de que la actividad minera está totalmente regulada. Sin embargo, como les comento, el problema en algunos casos es quizás la implementación o la aplicación ya en la práctica por parte de algunos actores gubernamentales de esa normativa. Y eso es algo que sería importante que hacia futuro se genere mayor predictibilidad en la aplicación de esa regulación. Sí, complementando lo dicho por Miguel Ángel, con lo que concuerdo 100%, quisiera destacar simplemente que la regulación ambiental minera ha evolucionado muchísimo. O sea, efectivamente, el sector minero es un sector pionero en cuanto a legislación y a regulación ambiental. La regulación ambiental comparada con la regulación ambiental de otros países, incluso desarrollados, ejemplos regionales, es incluso hasta más avanzada, más exigente. Un reglamento de exploración, por ejemplo, no es común encontrarlo. Nosotros tenemos un reglamento ambiental de exploración. Eh, es una regulación además que ha evolucionado mucho, desde un control sectorial y ha pasado en el 2008 por una regulación central con la creación del Ministerio del Ambiente, la creación del OEFA y más adelante con la creación del SENACE, ¿no? Como entidades independientes que no pertenecen a un solo sector económico, sino que centralizan una evaluación ambiental ya pensando en el desarrollo nacional. Claro, se podrá cuestionar en algún momento las exigencias de OEFA o el tipo de fiscalización que realice OEFA, pero eso no quita o no desmerece el hecho de que nuestra regulación sea una regulación moderna y a la vez exigente. Claro, quizá, como suele ocurrir con la regulación en general, es que está tan evolucionada que nos hemos concentrado en prohibir y ya no permitir. Entonces, y además, y esto siempre lo digo, los abogados somos expertos en crear fórmulas pues lo suficientemente generales para que nada se escape, y en consecuencia tenemos una regulación en donde prácticamente por dar un paso tengo que obtener un permiso y tengo que cumplir los permisos que son prerequisitos de ese permiso y contratar pues cientos de abogados para poder desarrollar mi proyecto. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que mejorar, pero eso no significa que nuestra regulación no sea buena, no sea exigente, no sea moderna. Tenemos que aprender a aplicarla simplemente y partiendo desde la aplicación de los principios del derecho administrativo, que ya que conocemos bien, ¿no? Entonces, básicamente, destacar la evolución que ha tenido nuestra regulación ambiental, sin perjuicio de que haya todavía algunas cosas que mejorar, ¿no? O sea, el tema pues de los pasivos ambientales, que es un lastre que lleva la minería, y a veces se le acusa a la minería que pues cumple y tiene los más altos estándares simplemente por el pasado de operaciones que, claro, fueron abandonadas en un momento en donde pues la legislación no exigía tener un cuidado ambiental, no había una preocupación, ¿no? Entonces, hay aspectos que sin lugar a duda deben ser mejorados, pero nuevamente eso no significa que no tengamos una buena regulación ambiental. Perfecto, doctores. Muchas gracias por esclarecer esa pregunta. Ahora pasamos con una tercera.
¿Por qué en los últimos años se han generado tantos conflictos sociales que han frenado la minería? Para ello le damos la palabra al doctor Tong. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué se generan los conflictos sociales? A ver, yo quizá empezaría por mencionar que o sea, la existencia de conflictos en realidad es algo que hasta cierto punto se justifica o ocurre, porque finalmente que no estemos de acuerdo con algo es algo natural, ¿no? El tema es que no existan un mecanismo para solucionar esos conflictos o que algunos de esos conflictos se generen indebidamente, eso es lo que quizá debemos tratar de solucionar, ¿no? Como hemos estado conversando, nosotros en nuestro país tenemos una legislación minera moderna, una legislación minera que se ha mantenido incluso como ejemplo en muchos otros países, o sea, muchos otros países contratan asesorías de nuestro país para tomar el ejemplo y tomar las buenas prácticas de la regulación minera peruana para aplicarlas en otros países, ¿no? Hemos visto también que tenemos pues estándares ambientales lo suficientemente exigentes, tenemos una legislación ambiental madura, lo suficientemente desarrollada, tenemos empresas de la mejor disposición para el cumplimiento de las normas, o sea, empresas categoría 1, pero sin embargo tenemos conflictos sociales, ¿no? Revisando el mapa o la Defensoría tiene un detalle de la conflictividad social, yo le atribuyo, luego de investigar evidentemente esas referencias, ese detalle de los conflictos, del mapeo de los conflictos sociales, que muchos de esos conflictos se deben principalmente a descontento social, percepciones o temor de una eventual afectación ambiental, claro, sin lugar a dudas va a haber casos de una afectación directa, un daño directo, pero revisando el listado y, digamos, haciendo un poco de estadística, la mayor parte de conflictos se debe pues a, uno, incumplimientos del Estado, de compromisos previos del Estado, percepciones, y estoy usando la palabra percepción a propósito porque se trata de proyectos con todas las aprobaciones y certificaciones ambientales, técnicas, etcétera, pero que sin embargo, pues, se enfrentan a oposición social que a veces tiene que ver, pues, con afanes políticos, descontento social, sin, por supuesto, negar que pueden haber, y de hecho hay, pero son menos los casos en donde efectivamente pues, puede haber un problema de un daño real, ¿no? Entonces, yo creo que eso parte de esto que estamos conversando desde un primer momento, que creo que el Estado no logra convencer a la población, ¿no? La justicia demora tanto que al final el poblador siente pues que no tiene una herramienta para actuar y para defenderse de una eventual vulneración, y entonces prefiere pues reclamar e impedir cualquier tipo de desarrollo por el simple temor, ¿no? Entonces creo que no parte de una modificación de la estructura legal que tenemos, no parte tanto de un gran cambio en el esquema regulatorio, sino más bien de reforzar la política, de tener una política real, de tener digamos, autoridades debidamente empoderadas, de tener procedimientos en donde realmente se pueda acudir a la justicia y que la justicia responda oportunamente, y que finalmente esto que tanto se está conversando de que el dinero que se aporta, las grandes cantidades de dinero que aporta la minería, lleguen finalmente a las poblaciones de las áreas en donde se desarrollan los proyectos, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de dinero que se transfiere a las regiones y que finalmente no es usada para lo que realmente corresponde o simplemente no es usada. Entonces, creo yo que va más, creo a esas razones le atribuiría la gran cantidad de conflictos que se dan, lamentablemente, ¿no? No sé si Miguel Ángel opina lo mismo. Sí, Francisco, completamente de acuerdo y rescato
dos aspectos que tú muy bien has indicado. Uno, el de las percepciones. Y ese es un papel clave. Como muchas cosas en la vida, lamentablemente, a veces las percepciones juegan a favor y otras veces juegan en contra. En el caso minero, definitivamente, la percepción que en algunos casos, o que algunas veces ocurre, es que se va a generar una contaminación o un daño ambiental, que se van a generar recursos, pero que no van a llegar a la población, y que muchas veces la empresa minera termina actuando como una cápsula o como un domo en su operación minera y no va a tener contacto o no va a favorecer el desarrollo de las localidades del área de influencia. Y remarco lo que tú indicaste sobre percepciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente una percepción es una visión real de lo que ocurre. Y traigo a colación un ejemplo claro sobre la falta de confianza en lo que es la institucionalidad ambiental y en la regulación a propósito de un conflicto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del proyecto Conga, que se frustró, contaba con todos los permisos y sobre todo contaba con no es propiamente un permiso, pero digamos con la aprobación del estudio de impacto ambiental, que termina siendo una herramienta clave de cara a la evaluación ambiental y social de un proyecto. En este caso se contaba con este estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad competente peruana, pero lamentablemente la población no creía. Y no creía no porque técnicamente el estudio haya estado mal elaborado o no haya identificado claramente cuáles eran los impactos que tenían que mitigarse, sino porque simplemente en esa área había una relación desgastada entre la empresa y la población, y más allá de los argumentos técnicos eh, certeros, probados, que pudiera haber dado la empresa, simplemente la población no creía porque había una percepción de que la información no era verdadera. ¿Y qué ocurrió en este caso? Bueno, que el mismo Estado, a través de un mecanismo de diálogo, tuvo que requerir que un tercero externo y ajeno al Estado haga una suerte de pericia sobre la evaluación y la aprobación de este estudio de impacto ambiental, que al final, bueno, concluyó que en realidad el estudio ambiental estuvo bien aprobado, más allá de algunas recomendaciones. Pero ¿qué es lo que trato de advertir? Es que muchas veces estas percepciones juegan en contra, y más allá de las razones técnicas certeras y valederas que pueda dar una empresa, la población simplemente no cree. Y segundo punto que también traigo a colación a raíz de lo que señalaba Francisco es que, claro, la población a veces se ha quedado con una imagen de empresas mineras que hace muchos años, que incluso el propio Estado, cuando hacía minería a través de una empresa estatal, pues desarrollaba actividades mineras sin ningún tipo de conciencia o de medidas de mitigación ambiental, que generaron una serie de pasivos ambientales que incluso al día de hoy siguen existiendo y que todavía no terminan de ser cerrados. Entonces la población dice, bueno, ¿qué me asegura que tú no vas a hacer lo mismo que se hizo en esa época? Más allá de que la minería evidentemente ha evolucionado. Y tercero, el hecho de que el conflicto muchas veces es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, el solo hecho de que un nuevo actor entre en una dinámica social, como es el caso de una empresa minera, cuando ingresa a convivir con una población determinada, evidentemente siempre hay reclamos, hay puntos en los cuales la misma población o la propia población quiere que se negocie. Y el punto importante que también mencionaba Francisco es claro, si bien el conflicto es parte o muy natural de los seres humanos, hacia donde debemos ir es hacia buscar mecanismos que permitan esa solución del conflicto. Y lamentablemente el Estado en algunas ocasiones no ha tenido la fortaleza suficiente ni la legitimidad suficiente para gestionar esos conflictos.
Y como también decía Francisco, bueno, claro, en muchos casos la empresa minera genera recursos que son destinados al Estado, pero lamentablemente la falta de capacidad y de gestión en la inversión pública hace que la población perciba de que esos beneficios no son trasladados a ellos. O sea, municipalidades que reciben canon, grandes cantidades de sumas de dinero de canon que no tienen una adecuada gestión pública en inversión, evidentemente genera que la población tenga la percepción de que la empresa minera genera recursos, pero que de ningún modo le son transferibles o que que le beneficien en algún sentido. Entonces, como reflexión final, es no hay una causa única del conflicto, porque el conflicto es parte del ser humano y de los colectivos, y cada proyecto es un mundo en particular. Entonces pueden haber muchas razones por las cuales se llega a tener un conflicto, pero lo que debemos buscar es llegar a un consenso y tener instituciones y tener herramientas que permitan gestionar y llegar a una solución de ese conflicto. Bien, ahora pasemos a la penúltima pregunta. ¿Qué oportunidades de mejora encuentran en los trámites y autorizaciones para el desarrollo de la industria minera en nuestro país? Para ello, le damos la palabra al doctor Soto. Gracias, Domenico. Aprovecho también algo que comentó Francisco de las preguntas anteriores. La regulación, en muchos casos, sobre todo ambiental y minera, cubre, por decirlo así, todos los segmentos, todas las actividades, todas las etapas de un proyecto minero. El problema es que tener también tanta regulación ha hecho que todo sea más restrictivo que permitivo. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en que cualquier tipo de modificación de un proyecto, cualquier actividad que se planee ejecutar, siempre requiere de que la autoridad administrativa me emita un acto administrativo sujeto a una evaluación para aprobarme esa actividad, esa modificación o eso que la empresa minera pretende realizar. Y eso definitivamente hace que vayamos en contra de lo que es la regla general, ¿no? Porque en realidad los administrados somos libres de ejecutar todo aquello que no les sea prohibido. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Siempre tengo que recurrir a la administración para que me habilite o me permita hacer una actividad. Por eso, una oportunidad de mejora definitivamente es procurar el uso de herramientas que la propia normativa del procedimiento administrativo, la regulación general, lo permite, como es algunas herramientas como las aprobaciones automáticas y la fiscalización posterior. Lo que ha ocurrido muchas veces es que la administración traslada la carga de su fiscalización posterior a un procedimiento de evaluación previa. Entonces, definitivamente en este punto, algo que a veces el Estado tiene temor, quizás por la falta de capacidad en la fiscalización posterior, es otorgar aprobaciones automáticas. Y eso en otras jurisdicciones cercanas, como Chile, por ejemplo, se aplica mucho en la exploración. O sea, la exploración, por ejemplo, es una actividad de baja intensidad o de bajo impacto ambiental. Entonces, ¿por qué no permitir en algunos casos? Definitivamente esto se puede pulir o se puede desarrollar, pero en algunos casos de exploración que sea ejecutado bajo aprobaciones automáticas y que definitivamente el Estado tenga la capacidad y la fortaleza de fiscalizar posteriormente y de ser el caso sancionar si es que algún titular minero pues miente o no cumple con lo que declaró para obtener esa aprobación automática. A diferencia de otros países, acá le tenemos mucho miedo a lo que son las declaraciones juradas. En otros países una declaración jurada pues es una herramienta indispensable, una herramienta muy eficaz y que lamentablemente en nuestro país no es muy utilizada. Como les comentaba, la administración trata de trasladar esa carga al administrado, sujetándolo siempre a procedimientos de evaluación previa. Y eso es algo que podría mejorarse, podría afinarse definitivamente y podría generar una dinamización de las actividades, en específico, por ejemplo, de la exploración minera. No sé, Francisco, ¿qué es lo que piensas? Sí, no, totalmente de acuerdo.
ha habido, como decía, ¿no? O sea, la normativa expresamente se refiere pues a los impactos ambientales significativos y claro, la autoridad, o sea, nuevamente por ese temor de, que lo acusen de estar pretendiendo dejar de lado la protección del ambiente por la promoción de la inversión, tiene pues temor de aplicar lo que ya está en la norma en realidad, y lo hemos visto cuando se han discutido pues los reglamentos de exploración ¿no? y de las actividades ya de explotación, beneficio, ¿no? O sea, hay mucho temor de realmente establecer supuestos en donde aplica pues un trámite simplificado o incluso una comunicación, una declaración jurada, ¿no? Mucho temor, reticencia, a pesar de que se le demostraba, digamos, al Ministerio de Ambiente, SENAS, etcétera, cómo es que en estos casos pues convenía para dinamizar la actividad económica que hubiera ese tipo de criterios para, nuevamente, casos en donde no hubiera realmente pues un impacto ambiental significativo, ¿no? Entonces, creo que trabajar en esos supuestos, en identificar esos supuestos, en lo que se llama pues el famoso umbral mínimo, ¿no? En donde el titular puede tener o puede realizar ciertas modificaciones, porque construir, los proyectos se aprueban, o los estudios de impacto ambiental se aprueban a un nivel de ingeniería de factibilidad, que es distinto de la ingeniería de detalle, ya que se desarrolla para la construcción del proyecto, ¿no? O sea, se hace factible el proyecto pues que tenga pues cierta capacidad, cierta potencia, ¿no? Y ya con la ingeniería de detalle, dices pues esto va a tener pues 2 metros, 2 centímetros. Ahora, claro, muchos titulares son detallistas y en su instrumento pues incluyen detalles de ingeniería que a la hora de la hora, después, cuando hay una fiscalización, porque tuvieron que apartarse un poquito de esas dimensiones, resultan pues siendo sancionados por OEFA porque finalmente no se cumplieron supuestamente los compromisos del instrumento ambiental, cuando sabemos que al momento de construir tienes que adaptarte al terreno y en consecuencia pueden haber pequeños cambios al proyecto y no tiene ningún sentido pues parar las máquinas, desmovilizar a 2.000 personas simplemente pues porque quieres bordear una roca y no quieres dinamitarla para construir un camino. Entonces, creo que hay que trabajar en esos umbrales mínimos y hacerlos más flexibles y reconocer sobre todo esa situación, que claro, nuevamente está reconocida en la norma, pero nuevamente tenemos dificultades para aplicarla a la hora de la hora. El tema de los tupas, que es algo que siempre he dicho que tiene que modificarse. O sea, tenemos un modelo de tupa de hace 20 años, más en realidad, eh, que ya no ayuda, creo yo, a que el administrado entienda el procedimiento, entienda qué se requiere, entienda las etapas del procedimiento. Creo que no es suficiente simplemente saber el nombre del procedimiento, los prerequisitos, sino debemos tratar de trabajar en un TUPA que realmente me dé una idea general del procedimiento, de los requerimientos, de los tiempos, etcétera, que sea una herramienta para promover las inversiones. A veces muchas inversiones no se hacen mal simplemente por desconocimiento de esa normativa o de esos requisitos que a la hora de la hora pues pierden tiempo y pierde tiempo el país porque no recibe una inversión que realmente necesita, ¿no? Otras, igual también hay que mejorar mucho en la centralización de la información, ¿no? O sea, que las entidades de la administración pública que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto, que son varias, o sea, pasamos pues en su momento 200, 250 permisos y hoy día son pues 400, 500, hay la comparación entre las leyes, la normativa minera que existía hace 20 años y la que existe hoy es casi una locura en cuanto a número, pero no hemos trabajado en que las autoridades que tienen que ver con un proyecto minero realmente tengan un espacio para conversar,
discutir, mejorar la normativa, y que al final pues se termina solucionando pues con parches o con modificaciones que no son orgánicas. Esta famosa discusión, ¿no? Con la autoridad de agua, ¿no? Para ver qué era primero, el huevo o la gallina, o la autorización de construcción de las obras hídricas o la autorización de construcción de la concesión de beneficio. Ese tipo de cosas son oportunidades desaprovechadas, que tienen que ver y que redundan finalmente pues en la promoción de las inversiones, y en hacer que nuestro país sea más competitivo, ¿no? Entonces creo que hay varias cosas ahí por hacer, simplemente cuestión de ponerle un poco de ganas y hacer esta famosa política minera que es tan necesaria, ¿no? Perfecto, doctores, muchas gracias por esos apuntes. Ahora pasaremos a la última pregunta ya para terminar la entrevista, que es una pregunta muy importante. En cuanto a la minería formal, ¿cómo podemos evitarla? Para ello le damos la palabra al doctor Tom. Gracias, es una excelente pregunta. Y empezaría por destacar el hecho de que nuestro país, como país, lamentablemente, es un país que tiene mucha informalidad. Entonces, es algo que lamentablemente está intrínsecamente ligado a al país en sí. Entonces, luchar contra la informalidad en minería es tan difícil como luchar contra la informalidad en otros sectores, que lamentablemente se ve. Creo que hay que distinguir, sin lugar a dudas, la minería ilegal de la minería informal, ¿no? O sea, la minería ilegal es algo que no va a poder formalizarse, no debe formalizarse, porque se realiza pues en áreas prohibidas, ¿no? En áreas en donde se puede generar un daño real, ¿no? Entonces, esas actividades, sin lugar a dudas, deben ser perseguidas, y respecto de ellas se debe aplicar pues el rigor de la ley, de las normas, e impedir estos nefastos pues desastres ambientales que lamentablemente todavía siguen ocurriendo. Con la minería informal, eh, creo yo que sin afectar derechos adquiridos debe buscarse realmente incentivos para su formalización. Eh, Saludo el esfuerzo del gobierno en desarrollar una política de la minería, de la pequeña minería y la minería artesanal, porque finalmente son proyectos que pueden dar fuentes de trabajo y proyectos que eh, pueden ser, en conjunto, ser una importante fuente de desarrollo también para el país, siempre y cuando evidentemente pues que cumplan con formalizarse y que cumplan con realmente desarrollar sus actividades con un estándar aplicable a una pequeña minería, ¿no? O sea, no se les aplicará pues los altos estándares de la mediana o gran minería, pero una pequeña minería que se mantenga como pequeña minería. O sea, yo no estoy hablando de ninguna manera, y creo que no debe permitirse y debe sancionarse muy drásticamente aquellos que pretenden aprovechar la figura de la pequeña minería para sobrepasar pues o no cumplir con exigencias ambientales. Eh, pero creo que hay que apoyar a esa real y verdadera pequeña minería que quiere salir adelante y claro, yo hablaba de incentivos, pero incluso bastaría con darle realmente una normativa o sea, creo que no basta con darle las facilidades para 1 o 2 permisos, ¿no? O sea, eh, creo que no tiene sentido que una pequeña actividad de pequeña escala tenga que cumplir con en una concesión de beneficio, por ejemplo, que tenga que cumplir con los estándares de una concesión de beneficio, ¿no? Para la mediana y gran minería. Entonces, creo que hay que hacer un mapeo real, una identificación real de todo lo que se necesita para desarrollar una actividad de pequeña minería, y no concentrarnos en 1 o 2 permisos, porque, claro, se solucionan esos 1 o 2 permisos que están regulados, pero luego ese pequeño que quiere formalizarse se enfrenta al resto de permisos y autorizaciones y no va a terminar ese proceso de formalización. Y de otro lado, darle verdaderos incentivos a los titulares mineros que quieran
digamos, ceder o firmar un contrato de explotación, por ejemplo, o ceder parte de su área para que se desarrollen actividades de pequeña minería, pero sobre todo además reforzar mecanismos para que esos titulares mineros puedan realmente asegurarse de que al fin del contrato o del proceso de formalización esa área puede ser regresada a su control, ¿no? O sea, porque de lo contrario no va a haber un incentivo para aquellos titulares mineros que quieran celebrar esto. No va a haber un incentivo para que ellos realmente quieran celebrar este tipo de contratos y finalmente aquel que quiera formalizarse no lo va a poder realizar. Entonces se va a generar ahí una problemática. Entonces, un poco resumiendo, creo yo que hay que diferenciar minería ilegal de la minería informal. Creo que siempre va a haber una cuota de minería informal mientras el país siga teniendo una cuota de informalidad, pero creo que hay que aprovechar para concluir esta política que el Estado ya está desarrollando para fortalecer, promover realmente la pequeña minería con los estándares realmente aplicables y necesarios para ese tipo de actividad, pero creo que hay que mejorar con incentivos reales y con además un marco legal integral que le permita y que lo acompañe al desarrollo, a la formalización completa e integral, y que eso sea pues sostenible en el tiempo. Y eso sería lo que yo pienso acerca de la minería informal. No sé si Miguel Ángel quisiera complementar. Sí, justamente complementando lo que indica Francisco, bueno, la informalidad es muchas veces parte, o hay una gran cuota de informalidad en la economía de nuestro país, y la minería pues no escapa a esa informalidad. El tema también es reconocer, partiendo del hecho de que la minería a pequeña escala, tanto la pequeña como la minería artesanal, definitivamente mueven en muchos departamentos, en muchas regiones, mueven la economía local. Entonces, eso es algo que es innegable y que debiera reconocerse. Y partiendo de ese hecho, es que justamente lo que tú indicas, o sea, generar incentivos reales para que aquella minería que pueda formalizarse, o sea, la minería informal, no la ilegal, pues tenga las herramientas suficientes y necesarias para poder llegar a ser formal. El problema es que en muchas ocasiones el Estado con muy buenas intenciones, porque el proceso de formalización ya data de hace varios años, pero quizás no ha tenido el éxito que se esperaba, porque muchas veces se legisla pensando o bajo los estándares o bajo los parámetros de la minería mediana de gran escala, y no necesariamente todos los supuestos, todos los lineamientos que se aplican a la mediana o la gran minería resultan razonables o idóneos de aplicarlos a una minería artesanal o a una pequeña minería. Entonces, hacia eso debemos apuntar. Y eso es algo que el Estado mismo también lo ha identificado, y es por eso que se ha lanzado o se está elaborando una política que integre todos estos esfuerzos, porque definitivamente el proceso de formalización no ha dado los resultados esperados debido a estas razones que tanto Francisco como yo les venimos comentando. Entonces, definitivamente hay un gran trecho por delante en cuanto a minería en proceso de formalización. Y una vez que esta minería informal logre su formalización, definitivamente va a ser importante que también la regulación de pequeña minería artesanal sea reenfocada en un sentido razonable. Como les comentaba, no todos los estándares que se aplican a la mediana o la gran minería son pues razonables o proporcionales a este tipo de minería. Entonces, si cambiamos ese enfoque, podríamos tener mejores resultados. Y definitivamente el tema de la minería ilegal es algo que debiera erradicarse. O sea, hay minería o hay mineros actualmente en proceso de formalización que sabemos que nunca van a llegar a formalizarse, ya sea
porque están en un área prohibida, ya sea porque lamentablemente no se ha llegado a un consenso con los titulares mineros justamente por esa falta de incentivos, pero en esos casos lamentablemente, pues no vale la pena que ese minero siga en el proceso de formalización porque no va a llegar a formalizarse. Entonces, también es importante identificar a estos mineros para tratar, así como con las actividades ilícitas o las actividades ilegales, actividades alternativas, ¿no? Porque al final, bueno, son personas que lamentablemente viven de esa actividad, pero que lamentablemente nunca van a llegar a ser formales, y lo que el Estado debiera, además de las medidas de erradicación o las medidas de combate a la minería ilegal, también por un tema social, es buscar mecanismos o actividades alternativas a este gran grupo de personas que sabemos que nunca van a llegar a formalizarse. Entonces ese es un punto también en el que el Estado debiera hacer hincapié, porque no vale la pena seguir incentivando perversamente a que algunos mineros se aprovechen de este proceso de formalización cuando sabemos que no va a ser posible que culminen satisfactoriamente este proceso. Y eso sería todo por mi parte, Domenico. Bien, doctores, muchísimas gracias por sus respuestas, por su aporte para esta entrevista. En verdad, creo que a todos los estudiantes nos va a servir, y bueno, a todas las personas nos va a servir para tener una mejor perspectiva en cuanto a qué es lo que podemos mejorar sobre la minería responsable. Así que por eso, de parte de Acnidio, muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por la entrevista. Muchas Muchas gracias, gracias. Domenico.